que tienen aminoácidos que el organismo necesita. Seguramente acá deben haber estudiantes de medicina. Entonces, ¿por qué ellos mejoraron la hoja de coca? La hoja de coca tiene propiedades, tiene calcio, hierro, potasio, fósforo, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B12 y tiene cobre, que es lo que el organismo necesita. Entonces, los IGAs eran los que realmente mejoraron los alimentos. ¿Por qué tenemos alimentos disecados como el suyo, por ejemplo, la papa? Cuando se deshidrata, puede durar durante 100 años, no se echa a perder. No había heladera, no hacía falta. Porque nosotros, por ejemplo, en la parte andina, aquí hay hermanos y hermanas que somos de la parte andina. En la cosecha nosotros juntamos las verduras, todo verdecito, guardamos en la ollita. Ya. Esas verduras lo guardamos en las ollitas de barro. Se guarda, por ejemplo, el perejil, el orégano. Cuando van a cocinar las hermanas, por ejemplo, mis hermanas, mis tías, mi mamá, sacan de la ollita, frotan con la mano, le echan a la comida y ya tenemos los condimentos. La verdura también. El tomate, ¿sabe cómo lo disecamos? Se corta en fetas, en algodón, se pone seco, sequito. Después lo guardamos, igual que las frutas. Porque no había heladera, no hay donde guardar, porque si no se pudre. Entonces, aparte el zapallo, aparte la cahuiti, lo que llaman cayote acá, hacemos pina, ¿no ven? En las tierras donde se cava adentro, se pone paja, se guarda ahí, se tapa arriba para que no entre aire. La papa se vuelve bien arrugadita para la semilla, para sembrar cuando llega, porque el invierno es duro también. Así manejaron nuestros abuelos. Entonces nosotros supimos guardar. ¿Por qué la carne se disecaba? Se cortaba en feta como para milanesa, se cuelga en sogas, hay que secar al sol. Ahí estos alimentos reciben toda la energía del sol, por eso está cargado de cobre. Una vuelta y vuelta en la brasa, eso es comida. El queso también disecado. Así es la forma de vida que a nosotros nos enseñaron en la cultura andina. Los alimentos bien alimentados, bien comidos, es que realmente previene la enfermedad. Lo que pasa es que hoy en día todo esto la gente lo perdió. La gente ya no acostumbra porque tenemos otra metodología, la energía eléctrica, la heladera. Pero ¿qué pasa con los alimentos que metemos en la heladera? El mismo frío le saca las propiedades. Entonces yo no sé hasta qué punto es importante. Igual a lo que las cocinas, ¿cómo se llaman? Microondas. Las microondas son cancerígenas. ¿Alguien tiene microondas en su casa? Sí. Hay que eliminar. Son cancerígenos, sí. Pero cuando nosotros hablamos de los alimentos, de cómo alimentarnos, estamos hablando de una cultura diferente a la otra cultura, que es la cultura occidental y europea. Cuando hablamos de cultura, nosotros separamos. Nosotros hablamos con propiedad de nuestra cultura, de la cultura de nuestros padres, de nuestros abuelos. No estamos desprestigiando la otra cultura, la occidental europea. Eso es lo que conocieron, eso es lo que inventaron. Pero mal hecha la invención, el invento. Por lo menos si desde la parte científica hubieran hecho algo bueno para la humanidad. Porque tenemos el Ministerio de Salud a nivel nacional, a nivel provincial, pero ninguno de estos ministerios se encargan de dar a la población cómo nos tenemos que alimentar. Nadie nos habla. Ahora nos venden leche, como leche en sachet, ya no es más leche. Es suero,
cualquier cosa, después lo metían poroto, harina de poroto. Lo mismo con las bebidas. Todos los alimentos embutidos y envasados tienen conservantes, tienen un montón de cosas, colorantes permitidos, saborizantes permitidos, todo química. Cuando vamos a un restaurante, por ejemplo, en Buenos Aires, pedimos, qué sé yo, manzanilla y en sobrecitos. Ya no es más manzanilla. Le ponen saborizante y si quiere el olor, pero así viene hoy en día. Entonces nosotros nos preguntamos, para tener la salud, ¿qué tenemos que hacer? Volver a la fuente. Volver a la fuente es, acá tengo muchas de mis hermanas, que hemos crecido con nuestros alimentos, de qué forma nosotros guardamos esos alimentos y cómo nosotros nunca con agroquímicos no tenemos absolutamente nada. Nosotros con abono de cabra sembramos nuestras frutas, nuestras chacras y regamos con agua del río y lo cosechamos. La fruta en la planta se vuelve pasa, la uva, los higos, los duraznos, y ahí viene también el disecado, por ejemplo, los pelones que llaman mocochinches. Pero todo eso guardamos. En el invierno nosotros lo hidratamos igual que el chuño. El chuño es una papa disecada en frío y calor, en lugar de frío, con 20 grados bajo cero, 18 grados bajo cero. Se saca la humedad, queda como piedra, pero lo hidratamos y se vuelve otra vez nuevamente papa. Eso es la alimentación, eso es la forma de vida que a nosotros nos enseñaron, para prevenir las enfermedades. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tenemos la enfermedad en el cuerpo, cuando se nos declara? Por ejemplo, yo tengo arritmia ahora, ahora ya estoy mejor. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros llegamos aquí, consumimos todos estos alimentos, la harina blanca, el azúcar, todo lo que se conoce hoy en la actualidad? A cualquier lugar, en casa de comida ustedes van, piden una comida y bueno, de todas maneras nosotros siempre, yo digo, nosotros tenemos nuestro perfil occidental también y originario, estamos contaminados. Lamentablemente la enfermedad tarde y temprano le llega al ser humano. Y cuando vamos al médico nos hacen los estudios, nos dice qué es lo que tenemos. Recién, por ejemplo, un matrimonio de los hermanos me dicen que tienen diabetes. Para esta enfermedad hay medicina. Tienen que agarrar, por ejemplo, las hojas de la higuera. Cuando es una hermana, tiene que ser la hoja de higo macho. Para el hermano, tiene que ser la hoja de higo hembra. Ahora, ¿cuál es higo macho? ¿Cuál es higo hembra? ¿Cuál es macho? Cuando está la breva, cuando está la breva y cuando está el higo. No, la breva es el primer fruto. ¿Cuál es higo macho? ¿Cuál es higo hembra? Todas las plantas son hembra y macho. Todas. La papa, el maíz, todas, el tomate. Todos son hembra y macho. Para nosotros existe la dualidad. ¿Saben cuál es higo macho? El negro. Higo blanco es hembra. Hasta eso no conoce la gente. No conocen los alimentos si son hembra y macho. Anoche en la comunidad, en el Airo, hemos hablado de esto. Porque nuestros abuelos decían, no, eso no hay que dar al niño porque le hace daño, no le hace bien. A la niña tampoco hay que dar esto porque hace daño. Hemos hablado anoche. Recordando, por ejemplo, qué decían los abuelos y las abuelas, porque uno parece, me había olvidado, pero claro. Entonces, simplemente hay que recoger la hoja de la higuera, hay que secarlo en sombra, hay que tomarlo. Hay que darle un hervor, dejar que se repose. En vez de agua hay que tomar. A la mañana, en vez de té, tomen con hoja de higo. Pero nuestras plantas, nuestros
alimentos no es como el medicamento convencional, tomamos y nos para la enfermedad. Lo que pasa es que también hay que tener paciencia, tarda, nuestros alimentos tardan. Por ahí de pronto en una semana no nos va a curar, pero 3 meses, 4 meses sí, es lento pero seguro. Entonces, esto es una de las formas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos problemas al hígado? ¿Qué pasa cuando tenemos problemas a la vesícula? ¿Cómo nos curamos nosotros? O cuando tenemos un forúnculo, ¿cómo nos curamos? No hace falta ir al médico. Cuando tenemos cariada la muela, a nosotros no nos arrancan la muela. Nosotros todavía en mi comunidad todavía tenemos hermanos y hermanas que solamente en la muela cariada, cuando no hay más solución, te ponen el dedo y se sale solo. No hay dentistas. Nosotros, por ejemplo, yo no tengo ninguna vacuna. Cuando nosotros nacimos, nuestras madres supieron cuidar en detalle. Hoy en día, claro, al niño que nació le ponen la vacuna, ya es dependiente de la medicina y es dañino. Yo no tengo ninguna vacuna, pero el calostro de la madre, eso es la defensa. Pero hoy en día todos somos dependientes de esta medicina convencional, porque también son los grandes negocios de los grandes laboratorios, sacan nuestras plantas y fabrican los medicamentos en base a eso y bueno, se les viene abajo el comercio. Entonces, bueno, hay intereses creados. Pero en la comunidad nosotros nunca hay un obstetra, nunca hay una partera, nunca conocimos una enfermera. Eso eran nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras madres, que todavía hasta hoy en día se siguen manejando. Nosotros nacemos en nuestras casas, no hay maternidades. Ahora con Evo Morales, claro, lógicamente hay ya salas de primeros auxilios, también están llegando las pastillas, mejorar, todas estas cositas están llegando. Pero por otro lado, los que tenemos un poco de sabiduría también estamos reconocidos por el Estado plurinacional. Entonces, la medicina convencional con la medicina natural van tratando de coincidir. Los médicos dicen, por ejemplo, esta enfermedad no lo puedo curar. Por ejemplo, el tema del cáncer, el tema del SIDA, enfermedades que son terminales, llamados así desde la medicina. Entonces, claro, ¿y cómo es la forma de detectar una enfermedad para nosotros? Para la cultura andina hay 2 clases de enfermedad. Una es la enfermedad del cuerpo, sabemos dónde nos duele, pero la enfermedad del alma no sabemos, duele todo el cuerpo. Ahora la ciencia todavía no encontró la forma de curar la enfermedad del alma ni del espíritu. El ser humano tiene alma, espíritu y cuerpo para la cultura andina. Entonces, claro, ¿qué pasa con mucha gente que tiene problemas del alma y del espíritu? La ciencia todavía no ha aprendido a curar, pero en la cultura andina sí. Seguimos con nuestras tradiciones, seguimos con esto, se cura la enfermedad del alma. Entonces, ¿qué pasa cuando se detecta? Cuando los médicos no pueden curar, dicen, bueno, curan ustedes. La enfermedad del susto, los médicos todavía no saben curar. Nosotros decimos milurato, nosotros decimos salta campeón. Es tan sencillo. Y bueno, eso es la diferencia. Desde cuando la ciencia prohíbe a toda nuestra gente, llamándonos hechiceros, brujos, todos los adjetivos que ellos quisieron nos han puesto. Por eso también la palabra indio, indígena, aborigen. Pero nosotros últimamente queremos identificarnos como pueblos y naciones originarias con identidad cultural. Acá hay un hermano ranquel, es respetado
respetable porque pertenece a la cultura de los ranqueles. Hay hermanos huarpes, es respetable porque ellos son de la cultura huarpe. Nosotros somos quechuas del Collasuyo, es respetable. Yo quiero que me digan quechua porque siento orgullo por mi identidad. Yo creo que eso desde la educación también, cómo nos han mentido. La palabra indios. ¿Saben por qué nos llamaron indios? ¿Qué quiere decir la palabra indio? In es una negación. A mí me van a decir verde porque no tengo alas. Imprudente, inmaduro, in es una negación. Dios es el Dios del cristianismo. Entonces, ¿qué dijeron? Los sin Dios. Pero también dijeron que nosotros no teníamos alma. Pero una mentira piadosa lo llaman ellos. ¿Por qué nos dijeron indios? En la escuela que nos dicen. ¿Por qué? Porque dicen que Colón llegó a las Indias. Entonces siempre la pregunta es ¿por qué no nos llamaron hindúes entonces? Mire cómo lo adornaron. Pero desde la educación, todos los que recibimos la educación occidental europea, la educación colonizadora, hemos recibido eso. Entonces, ¿cómo hay que empezar la descolonización? Yo tengo varios profesionales que vienen a aprender el idioma de los nacidos, el quechua. Una vez un profesional me dijo, yo tengo 4 títulos universitarios. Nunca me enseñaron esto. Ahora yo tengo que desaprender para volver a aprender nuevamente. Si yo no podía entender, no podía creer. 4 títulos universitarios, se paró y me dijo. Y terminó, aprendió el runacismo. Y ahora está paseando, se fue al Perú, se fue a Bolivia a investigar. Ahora es un estudioso de nuestra cultura. Pero cómo, siendo un porteño de Buenos Aires, ¿cómo se ocupó de esto? Entonces con el tema de la medicina pasa lo mismo. Entonces depende de qué enfermedad vamos a hablar. Para todo tenemos todas las plantas, todas las hierbas son medicinales. Nada más que hay que conocer, nada más que hay que saber. Primeramente, una planta. ¿Qué parte de la planta nos cura para una enfermedad? ¿Nos cura la flor, la hoja, el tallo, o la corteza, o el corazón, o la raíz? Entonces hay que saber eso. Simplemente saber cosechar. Para saber cosechar las plantas medicinales también hay que conocer los periodos de la luna. Los periodos de la luna están marcados por 7 días. Luna nueva 7 días, cuarto creciente 7 días, luna llena 7 días, cuarto menguante 7 por 4, ¿cuánto es? 28. 28 días calendario lunar. Nosotros tenemos 13 meses de 28 días en el año. Son 364 días, más el 24 de junio que queda libre, son 365 días en el año. Eso está marcado nosotros en nuestra Wikipedia. Ya van a ver cuando veamos cuando pasemos el tema de la cosmovisión, ahí va a estar claro todos los meses. Entonces digo, ¿por qué el tema de la luna es importante? Nosotros sabemos qué hacer en luna nueva y qué no hacer. En luna nueva no nos debemos cortar el pelo, no nos debemos cortar las uñas, no podemos tomar ningún medicamento, no debemos tomar porque no ayuda. Entonces, para la medicina no hay nada mejor que saber qué parte de la planta nos cura, pero empezar en luna cuarto menguante. Desde el primer día comenzar. No importa después continuar luna nueva, creciente, luna llena, pero siempre comenzar en cuarto menguante. ¿Alguien sufre de la vesícula? ¿Quién? ¿Sí? Bueno, hermano. Acá le vamos a decir cómo tiene que curarse. Cómprese limones grandes, unos 2 kilos por lo menos.
Es sencillo. En luna cuarto menguante, el primer día exprime el limón en un vaso, miel de abeja natural, lo va preparando como jarabe. El primer día 1 hasta 7 días, 7 limones en un vaso como jarabe. Desde el cuarto día tome una cucharada de aceite de oliva para que despida las piedras. Eso es la forma para no ir al cirujano y que nos hablan y que por ahí después con las heridas, con toda esa cuestión, va a tirar las piedras. Con razón, un año, pero esto les hablo siempre desde mi experiencia. A mí me agarró eso. Cuando llego al pago me dicen, pero bueno, ¿cómo te vas a olvidar? ¿Y cuál es la prevención de nuestras frutas? Para que no se creen los cálculos. Con razón yo decía, pues nadie conocía el problema de la vesícula, nadie conocía el problema del hígado, no conocía el problema del próstata en la comunidad. Para cada cosa hay alimento. Bueno, ¿cuál es la prevención? Los que no tienen problemas todavía a la vesícula, traten de comer tunas en la época frutal, tunas en ayunas, por lo menos 7 días. La tuna lo que hace es limpiar la vesícula, no permite que se convierta en piedra los cálculos. Así que en las frutas tenemos muchas frutas que son beneficiosas, pero nos olvidamos, por ahí ni siquiera no compramos la tuna, no comemos. Entonces a mí me retaron, ¿cómo te vas a olvidar? Si esto era tuna, con razón. Me llevaban, antes que salga el sol, me llevaban al lugar donde había frutas. Cortaban ahí y me daban, sí, claro. Y claro, si hubiera estado en el paro no hubiera sufrido, pero acá con la vesícula tenían piedras para hacer contrapiso en mi casa. Pero así fue. Y resulta que, miren, les cuento la experiencia. Claro, me agarró un mareo, qué sé yo, no, usted tiene problemas a la vesícula, vamos a llevar al sanatorio, qué sé yo. Bueno, muy bien. Me dice, no lo podemos operar porque está inflamada la vesícula. Me dieron 45 días para que yo haga dieta. Me prohibieron de todo, bueno. Me fui al pago. A ver cómo puedo hacer. Entonces, ahí con la medicina. Bueno, me traté, cuando volví a los 45 días fui al médico llevando. Bueno, vaya a sacarse la radiografía abajo. Bueno, vengo arriba y empezaron a ir para abajo. Vino otro. Se juntaron ahí, yo estaba sentado ahí. Empezaron a mirar y nada. Entonces me llamó. Me dice, ¿usted dice tenía problemas en la vesícula? Sí. ¿Se tenía que operar, no es cierto? Sí. Y me dice, ¿pero qué pasó? ¿Usted tomó algún duro, algo para comer? Y sí, tuve que decirle sí. Ah, con razón, no tiene nada. Hubiéramos empezado por ahí. Y para el colmo ese médico era cordobés. Y entonces va adentro, le dice al resto, bueno, ya ni siquiera ni la ola me dijeron, bueno, váyase a su casa y listo. Entonces estas son cosas. Estas son cosas que para todo están en las plantas. Para todo tenemos medicina. Yo creo que es importante llevar en cuenta porque generalmente, por ejemplo, la vesícula es uno de los problemas que la mayoría de la gente sufre. Para fortalecer el hígado. ¿Qué hacemos para fortalecer el hígado? Tomamos tinto. Qué bueno. A ver si cae un tintito por acá. Quiero fortalecer el hígado. Bueno, pero también cada uno de nosotros estamos. Sí. Perdón. Está anotando una receta. Sí, porque decimos, el limón se va agregando uno por día durante los 7 días, combinando 7, o es uno por día nada más. No, 1, al segundo día 2, 3, 4, 5, 6, 7. La primera semana. Después hay que bajar de 7 a 0. Después hay que volver a subir del 1 al 7. Son 3 semanas. 3 semanas. Estaba en la mitad de la receta. Claro. Pero usted va a notar, hermano, cuando va tirando le va a arder todo, por todos lados. No diga nada. Cuando va al inodoro va a escuchar clic, clic, clic.
para fortalecer al hígado. ¿Cómo hacemos? El limón también es beneficioso. Hay que exprimir el limón en un vaso. El huevo de gallina, por supuesto, no de granja, tiene que ser una gallina de casa. Hay que lavarlo bien, hay que dejar en un vaso, en sereno. Al día siguiente hay que romper el huevo, y comérselo el huevo. Fortalecemos al hígado. Ahora, ¿por qué vienen los problemas del hígado, del riñón, de la vesícula? ¿Cuál será el problema? ¿Por qué? ¿Qué es lo que genera? Nosotros estamos relacionados con cada uno de los planetas y astros. Cada uno, de acuerdo al nacimiento, con qué planeta estamos muy Disculpe ligados. que lo interrumpa. En el tema del... Tengo un conocimiento viejo que no sé si es válido. Cuando uno pone un huevo en el limón, al sereno, el limón saca todo el calcio y eso también sirve. O sea, el calcio de la cáscara del huevo, así se le saca el calcio, así me lo enseña mi hija, no sé si es cierto. Y el huevo es aparte, digamos, la yema y la clara es aparte. También es cierto eso. Claro, es cierto. Para consumir calcio hay que sacárselo del huevo con limón al sereno. Claro. O si no, nos decían a nosotros, la cáscara de huevo hay que molerlo y comer. Sí, también. Nos decían eso. Hacerlo harina. Claro, sí, se usa eso. Bueno, esto sí es verdad eso. Bueno, estas son las formas de cómo nosotros todavía, pero a veces nos olvidamos, en el caso mío, ¿no? Yo, con respecto a la receta del huevo, del hígado, para fortalecerlo, ¿cuántos días hay que hacerlo? Por lo menos hay que hacerlo 7 días seguidos. Y el huevo hay que consumirlo. Siempre en cuarto menguante. Cuarto menguante. Hay que En cuarto consumirlo menguante. crudo 7 al días huevo. seguidos con 7 huevos, ya estamos. Y hay que consumirlo crudo al huevo. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Cuando usted lo va a tocar el huevo se vuelve blandito. La cáscara se vuelve blandito porque le sacó todo el calcio. ¿Mm? Gracias. Es horrible, pero hay que tomarlo. Tápense la nariz, cierren los ojos y adentro mi alma. ¿Qué va a hacer? Pero con un tela detrás. Claro, sí. En una época se utilizaba un vino dulce, un licor, y se lo mezclaba justamente con el huevo partido. Entonces era muy agradable y nosotros los niños éramos los primeros en esperar. Claro. Yo tratar eso también. Lo Con el hacían huevo- el huevo hasta que lo cocinaban. Exacto. Sí, Nosotros lavaban un cuartito. hacen también el batido. Sí. Eso también es medicinal. Y cuando algún hermano se pasó un poco de copas, ay, o sea, no me ha pasado, con la bebida llega. Y bueno, le hacen el batido y dicen, quizá ahora sí estoy mejor. Y le sigue dando. Partir aloe vera y esa gota súper amarga que saca la resaca, tenemos de decirlo pensado. El aloe vera, el nombre original es sahuila. Los incas sacaron 7 variedades de sahuila. De ahí los científicos lo llaman sábila, ahora le dieron el acento. Para nosotros es sahuila. Pero el aloe vera, que lo llaman con nosotros sahuila, en el pago lo usamos para todo. En el pago lo usan para comer, inclusive en las ensaladas se los pica. Y a ver, ¿qué propiedades tiene la sahuila? Por ejemplo, no permite que se produzca la úlcera. ¿Cuál es la enfermedad de la úlcera? Primero empieza con la gastritis. Nervio. Claro, problemas nerviosos, problemas estomacales o la mala alimentación. Muy bien. Ay, Dios. La mamá Coca nos dice que nos va a ir bien. Entonces,
Es eso con aloe vera. Ahora sacaron champú, crema, pero es beneficioso para nosotros. El aloe vera siempre está presente, cada uno deberíamos de consumir, sacar la parte de la cáscara. Es gelatinoso, picar un poquitito. Bueno, hay que comérselo, un pedacito por lo menos una vez todos los días, aunque sea una semana, corridos, sin cortar, de tanto en tanto, para estar bien. Sin cortarlo de la planta. No, cortamos la hoja, Cortamos la hoja y- sacamos la parte espinosa, como es solamente la gelatina. ¿La luna, Taita, y la luna también cuarto menguante? ¿Mm? La luna. También, Cuarto. todo en cuarto menguante. La medicina se debe tomar todo en cuarto menguante. Porque si tomamos en luna nueva, porque es muy débil la luna, entonces no ayuda. Cuarto creciente tampoco. Pero estos periodos para nosotros nos sirven para sembrar. Los periodos de la luna sirven para sembrar, para cosechar, sirven para castrar un animal, para cortar la lana, hasta para carnear. Entonces, por eso yo creo que ha habido un conocimiento tan amplio hasta para amansar un animal. Entonces todo eso tiene que ver con el periodo de la luna. Porque, a ver, ¿qué pasa si nosotros amansamos un animal en luna nueva? Los abuelos dicen que se vuelve mañero el animal. ¿Qué pasa si nosotros amansamos en luna llena? Se hace sotreta. Entonces todo eso, aparte, también cómo se amansan los animales. Yo he visto, por ejemplo, aquí con las escuelas a latigazos como el español. Pero mi padre agarraba, nosotros tenemos un Senegal donde brota el agua, cavaron un pozo hasta esta altura. Cuando compraban un animal nuevo de 3 años, 4, ya hay que amansar. Claro, empezaba con la soga a hacer dar vuelta al animal, tocar toda la parte, las costas, donde no tenga más cosquillas. Sí, sacaba todo el animal. Y al último le pegaba un pelero encima, así en el pelo se subía con medio bozal. Claro, el animal empieza a reyequear en el agua, se cansa, cuando está cansado lo saca para afuera. Eso era la forma de amansar, por ejemplo, con cariño, con afecto. Ese animal lo reconoce al dueño porque no lo castiga. Por ejemplo, mi abuelo tenía un macho, nosotros decimos macho al mulo, ¿no? Eso está entre una yegua y un burro que nace, por ejemplo, la mula, ¿no? Entonces, una vez mi abuelo se fue a la casa del compadre, se pasó de copitas, ya venía de noche, en una acequia, pero vino el animal, clavó y mi abuelo pasó de largo. Quedó ahí tendido. No se lastimó, estaba ahí tirado. Vino un tío mío, cargado con chala, venía a decir quién es, de noche, porque no hay luz. Era mi abuelo. Entonces quiso ir a rescatar el animal, a patadas limpias, lo sacó. ¿Cómo lo reconoce? ¿Cómo lo cuidaba? ¿Cómo lo protegía ese animal, ese macho? Entonces nosotros nos damos cuenta, claro, cuando uno lo trata bien al perro, el perro también es leal al ser humano. Lo mismo los animales. Entonces a ese animal mi abuelo solamente con un choclo en la mano lo llamaba y se de lejos venía. Pero nosotros cuando no se deja montar con otro, porque reconoce solamente una, porque el animal, ese es el vínculo que hay entre el ser humano y el animal. Cuando estamos conectados con el espíritu del animal, ese es el vínculo entre el hombre y el animal, entre el hombre y el lugar, el espacio, entre el hombre y el espacio cósmico. Entonces, esa forma de vincularnos con una cosa y otra, para eso son las ceremonias. Para eso, para cada tiempo, hay esta forma de pedir, conectarnos y cómo está relacionada con el tiempo. Nosotros para hacer un viaje,
para comprar algo, siempre consultamos con la hoja de coca. Para salir de viaje, sin carito y viaje, decimos, ¿no es cierto? Tiramos la hoja de coca, a ver cómo cae. Si está bien el viaje, nos dice está bien. Si va a haber dificultades, se cruza la hoja de coca. Ya no nos indica el cambio, se cruza, va a haber dificultad. Viajen, pero va a haber dificultad. Si todo está mal, de vuelta. Se da vuelta la hoja de coca, del lado de la espalda. Entonces, esto nos mantiene a nosotros para ir a algún lado, para comenzar, por ejemplo, un negocio, para hacer, por ejemplo, una compra. Entonces, si está bien, va a haber dificultades o no, por eso nos dejamos guiar. Entonces, la hoja de coca es sagrada. ¿Pero por qué es sagrada? Porque la hoja de coca se puede, cuando nosotros miramos, el que conoce la hoja de coca, el que sabe la lectura, puede decir, puede anunciar, anticipar qué es lo que quiere saber la persona. Eso es el conocimiento. Y con las plantas pasa lo mismo, con todas las plantas para curarnos de todas las enfermedades. Así que también acompañado con las frutas. En cuanto a las frutas, hay alimentos cálidos y hay alimentos frescos. Por ejemplo, ¿cuáles son los alimentos frescos? Por ejemplo, la cahuiti es fresco. Cuando tenemos, por ejemplo, el calor interior, comemos sopa de la cahuiti, de cayote, nos saca todo el calor. Pero si tenemos... El nombre verdadero es la cahuiti. ¿Cómo es? La cahuiti. L-A-W I latina T y latina. La cahuiti. Eso se llama el cayote en el norte, Salta, Jujuy, más cayote. Acá dicen la cahuiti, la cayote. Cayota. Cayote. Sí, lo mismo. Bueno, hay alimentos frescos, el zapallo, por ejemplo, fresco. Por ejemplo, la naranja es cálido. Cuando alguien, por ejemplo, está con fiebre, no le den naranja porque eso va a servir a peor. Entonces, el conocimiento con los alimentos, con las medicinas, saber cuál es fresco, cuál es cálido. Pero, ¿qué alimento regula el estómago? Es el chuño. Cuando tenemos calor interior, nos saca el calor. Cuando tenemos enfriamiento, nos da calor, el chuño. ¿Por qué? Porque el chuño está con el frío y con el calor, está disecado. Así que también es medicinal. No es solamente como alimento. El chuño es muy medicinal. Por algo nuestros abuelos, por eso nosotros comemos el chuño y estamos bien, estamos fuertes. Así que nunca dejen de consumir el chuño, la quibo, maíz, zapallo, la cahuiti, todo eso hay que comer. Y la verdad que aquí, por ejemplo, el clima ayuda, porque más o menos parecido a nuestro clima. La altura también. Así, aquí debe producir todo lo que produce nuestro país. Sí. En el chuño hacen palones de galleta. ¿Ah, sí? Sí. Un gato. Miren que no se ha perdido la herencia La papa cultural. seca. Miren que no han perdido la herencia cultural los hermanos del Sí. Bueno, entonces la cultura hasta dónde llegó. ¿Charqui también hará? Sí, hacen más sí. Al lado de Malarda, es conocido Tayo. Ahora está haciendo Oca también produce ya acá. ¿Sí? Perdón. A ver, un segundito. Hola. La cahuiti. Sí, ¿quién habla? ¡Oh! ¡Mira, que no hay que ser! Como Dios tenga, tenemos que hacer la dirección de aquí, quién sabe. ¿Cómo? Doctor Moreno y Roca. Doctor Moreno y Roca. Roca 480 es esto. 4:30.
480. 480, esquina Las Vías. En la calle Roca 480 estoy. ¿Cómo va? Hay un símbolo en la puerta. Las ceras pertenecen. Las ceras. Bueno. Frente al Polimeni, díganle. Una gran referencia. Bueno. Con que hay reunión de me llamó sabiendo que yo estoy acá, no sabían, pero bueno, ya saben. Bueno, me dicen que en 20 minutos tenemos que suponer va a haber otra cosa, entonces bueno, yo creo que vamos a ir definiendo entonces. A ver, preguntas. Sí, Sí. Con respecto a la cahuiti, hay que consumirla cruda, ¿verdad? ¿La qué? La cahuiti, la alcayota. Sí. Cruda. No. La cahuiti, Sí. cayote, no. No, hay que cocinarla. Hay que cocinar. Bien. Se hacen sopas, se hacen guisos Bien. y dulce de cayote también lo hacen. Es muy común aquí. Y es muy común el dulce de Claro. Eso hay que comer. Sopa, guiso. Una pregunta. Habló de enfermedades y enfermedades del alma. Lo que decía que, claro, decía usted recién que, ¿no es cierto?, dio varias explicaciones con respecto a la curación física, digamos, bueno. Creo que también tenía de alguna manera alternativas, ¿no es cierto?, en cuanto a las terapias espirituales y Del alma. La enfermedad del alma y del cuerpo ocurren por varias cosas. Por ejemplo, vamos a una montaña, no le pedimos permiso a la montaña, nos mandamos como un caballo ciego. Entonces, en cada lugar hay un espíritu protector. Entonces le dicen, el Aristo lo llaman en el noroeste, no sé cómo lo llaman acá. Cuando en cada lugar hay un espíritu protector. Los españoles llamaban a veces lugares diablados, iban. Entonces no. Hay lugares energéticos donde hay seres, el espíritu de ese lugar está. Nosotros tenemos que pedir permiso para pasar o para ingresar. Es lo mismo que esta casa, entre algunos que no lo conocemos, no se puede mandar solo, hay que pedir permiso. Eso es lo que se ha perdido. Entonces hay que pedir permiso para transportar una montaña, para cruzar un río, porque es un ser. Y por falta de eso, es que ese mismo espíritu es el que nos trae problemas. Pero problemas provocados por nosotros, por desconocimiento. Entonces, ¿cómo es la forma de pedir permiso con 3 hojas de coca? Para transportar una montaña, nuestros abuelos supieron crear las apachestas. Apache es enviar. Apachesta es lo que se envía. Un montículo de piedras debe haber aquí, por ejemplo, en todo el camino de los incas, ha habido en cada montaña para cruzar. ¿Cuál es la forma de honrar y respetar, por ejemplo, en este caso, la montaña? Faltando 50 metros, nosotros juntamos una piedra. Si venimos cansados, nos frotamos con 3 alientos, con la hoja de coca depositamos en la plaza. Para que el espíritu de la montaña nos permita cruzar, tengo que ir 3-4 días de viaje. A la vuelta, agradezco. Uno es el pedido, el otro es el agradecimiento. Eso es el hecho de tomar contacto, en primer lugar, con la montaña, o con un río cuando queremos cruzar, un árbol cuando queremos cortar, cuando nos hace falta. Hay que hablar porque son seres, hay que pedir permiso. Pero de la cultura occidental traen la sierra al cuerpo, lo cortan y no piden permiso. Y eso va en contra. Entonces es eso lo que hay que tomar en cuenta. Pero en la cultura andina, todo tiene vida, todo tiene el porqué. Entonces aprendimos a pedir, aprendimos a respetar. Cuando no respetamos, y ahí proviene la enfermedad. Eso, entonces, el susto, por ejemplo, cuando uno se asusta, inmediatamente nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, el niño si se asustó, ahí mismo hacemos una crucecita en la tierra. Con un dedo mojado, la tierrita hay que darle al niño. Llamarle el nombre y por la cabecita, cosa que el alma vuelva a entrar. Cuando uno se asusta, se le prende el alma del cuerpo y si no lo cura,
ese niño después con el tiempo puede ser joven, tiene problemas. Esa es la enfermedad del alma. La ciencia no lo sabe. Entonces, bueno, pero en nuestra cultura nosotros manejamos eso, lo curamos. Y eso es la diferencia que, sí. ¿Puedo dar una opinión, hacer un comentario? ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Con respecto a esto, que mira, yo soy estudiando de la comunidad Rangel. Nosotros decimos que la parte de salud, para estar sano, existe una comunión entre la mente, el alma, el cuerpo y la naturaleza. Si nosotros no tenemos alineados estas cuatro cosas, que para todas las comunidades originarias el número 4 es un número sagrado, por los 4 elementos, o las 4 estaciones, si no está alineado es cuando viene la enfermedad. Actualmente la mayoría de las comunidades acá, nosotros somos comunidades urbanas, entonces hemos perdido ese contacto que tenemos con la naturaleza. Y ahí es donde aparecen las enfermedades del alma o las enfermedades físicas, porque no tenemos esa comunión con la naturaleza, que es tan importante. La gente ha perdido el cómo comunicarse o estar en contacto y en comunión con la naturaleza. Si supiéramos que solamente a lo mejor el levantarnos, estar descalzo y ponernos, sentarnos abajo un árbol sobre la tierra, a recibir la energía del sol, podría mantenernos sanos, cambiaría toda la situación. Pero ahora en todos lados tenemos 2 metros de cemento y no podemos salir a andar descalzo o ponernos abajo un árbol, en todas las oportunidades. Para nosotros en ese caso la enfermedad del alma es por la falta que tenemos en la comunión con la naturaleza. Muy bien. Otra versión de otra hermana, de otra cultura originaria, por eso creo que es importante encontrarlos, ¿no? Diferentes culturas, tenemos casi la misma herencia cultural. Entonces, claro, la hermana dice que vivimos en esta gran ciudad, todo cubierto de cemento, y bueno, para hacer estas cosas tenemos que salir hacia la montaña, hacia el campo abierto, donde la naturaleza que haya plantas, árboles, aire, tierra y fuego, siempre los 4 seres, no son elementos, los 4 seres que nos acompañan. Así que eso también es importante. Muchas gracias por tu aporte, hermano. Una forma también de respeto a la tierra, porque lamentablemente nosotros tenemos zonas, por decirlo así, comúnmente malditas. Fueron la zona del Chayao acá, donde los huarcas huían de las zonas para escapar, para no ser esclavos en las minas chiles. Y el Chayao era una de las zonas. La zona del Cerro Campanario, pusieron una campana para anunciar de que estaban los niños escondidos. Son zonas, digamos, malditas. Cuando uno llega a esa zona, trate de llevar agua para tirarla a esa zona, hacer un camino en una botella y ir arrojando cosas de lavando la maldad del otro. Es otra forma en la cual el abuelo enseñaba. Qué bueno. Otra versión de un hermano guarda. La verdad es que agradecer estos conocimientos, a pesar de ser de diferentes culturas, pero casi tenemos todo basado siempre dentro de la cultura andina. Ha habido una relación, ha habido un intercambio desde antes, esto es lo que ustedes, por ejemplo, transmiten hoy. Para nosotros es fortalecedor, para los hermanos y hermanas que no están al tanto con esto. Acá no es que estamos hablando de cosas distintas, sino prácticamente en esto estamos coincidiendo todos con nuestra forma de pensar y entender. Yo creo que esto ayuda en cuanto a la medicina, en cuanto a la alimentación, y bueno, para eso estamos, así que agradecido también, hermano. Una pregunta, Taika, también, un poco porque acá estamos, personas que somos del Ministerio de Salud de la provincia y estamos trabajando en salud, formamos parte de los equipos de salud, que estamos en distintos lugares de la provincia. Hay agentes sanitarios, bueno, yo soy médico, hay gente que está trabajando, formando parte de distintas disciplinas y que forman parte de programas que tienen que ver con la salvaguarda indígena. Entonces,
un poco preguntarle, porque usted lo refirió, ¿cómo podemos ir construyendo o armonizando estos saberes que las comunidades tienen, que los pueblos tienen, con los saberes que nos da la medicina oficial, ¿no? Para poder lograr la salud, ¿no? de la comunidad en la que uno se encuentra inserta como equipo de salud? ¿Qué experiencia o qué recomendación? Porque nosotros hemos empezado a transitar ese camino. Bueno. Bien, yo creo que la mejor manera es tomar contacto con los pueblos originarios, a ver que las hermanas que saben, por ejemplo, cómo curar, cómo cada una de estas cosas, no tienen que ir acompañados. Lamentablemente aquí todavía el Estado no reconoce a las culturas originarias como sabiduría, menos en la medicina. Entonces, cuando se trata de igualdad, nunca estudiaron, yo soy médico, el cartón es lo que vale. Al no tomar en cuenta la medicina natural, claro, no se tomó en cuenta que esa medicina también salva personas. Entonces, las dos medicinas tienen que ir acompañándose, tienen que ir intercambiando, traspasándose el conocimiento. Eso es lo que está faltando. Pero yo les digo esto porque el Estado plurinacional ya nos reconoce como gente con sabiduría, que estamos en la medicina. Nosotros con los médicos podemos entrar así, bueno, si a mí me pasa esto, yo tengo un paciente que tiene esta enfermedad, no sabemos cómo curar. A ver, ustedes saben, los médicos es así, nosotros tenemos una forma. Entonces, tiene que ir acompañado, como en China, como en, por ejemplo, claro, en la India, por ejemplo, está reconocida las dos medicinas. Pero, lamentablemente, acá los estados de las nuevas repúblicas, yo por eso digo, son estados coloniales todavía, porque la educación colonizadora, la iglesia evangelizadora y la ley romana del derecho a la propiedad totalmente va en contra. A hermanos originarios que ustedes estudiaron la medicina, ¿qué le han hecho? Le han lavado el cerebro. Entonces, claro, creemos que es la única sabiduría, la única educación, no tomar en cuenta el resto. Yo creo que ahí está el tema, pero tomar en cuenta, además invitar a estos hermanos, a ver, ¿en qué nos puede ayudar? Yo creo que ahí está. Hay que buscar las dos fuentes desde el llano. Porque los hermanos que saben de medicina quizás jamás fueron al colegio, quizás no saben ni leer ni escribir, pero tienen ese conocimiento guardado desde la transmisión oral. Entonces, ojalá habrían, por ejemplo, libros escritos, porque también nuestra educación prohibido, porque por eso también a nosotros nos costó llegar con el idioma a las universidades. Inclusive en las universidades nosotros estamos enseñando, por ejemplo, extracurricular. Hace años que nosotros le estamos pidiendo que entre en la currícula, cosa que cualquier profesional intelectual puede tener ese reconocimiento, pero el Estado no lo quiere reconocer. En Buenos Aires enseñamos quechua, guaraní y mapuche, son los 3 idiomas en las universidades. Pero nos cuesta, hace 3 años atrás trabajamos con el Ministerio de Educación con el tema de las lenguas originarias, además con traducciones, con libros, para poder pasar desde cuentos, mitos, leyendas y toda la historia, y no se pudo aplicar la educación pluricultural. No se pudo. Se negaron hasta el día de hoy. Todos los libros que nosotros hemos hecho están ahí. Ya los sacaron de Cisurno, donde era el lugar donde estaban los libros. Se los llevaron también, no sabemos qué título. Seguramente fueron a la hoguera. Estas cosas nos pasan. Pero muy bueno ustedes, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud, tomar contacto con los hermanos y aprovechar tomar el vínculo, porque ambas cosas nos sirven. Algunas cositas que yo les he tirado, por ejemplo, sirve. Es una alternativa dentro de la medicina. Muchas gracias. Hay esfuerzos aislados que se va haciendo en la comunidad. Soy licenciada en enfermería y pertenezco también a la Asociación de Enfermeros de Mendoza. Y nosotros hace 2 años, cuando tuvimos una propuesta a nivel nacional de trabajar la salud respecto a
cultura occidental y seguimos las regionales. Bueno, porque gracias a la religión y la pacha, es lo que nos conservaron la realidad, nos conservaron la imagen de la pacha y de la Virgen para que nosotros nos arrodilláramos y la empezáramos a adorar. También es muy importante ver que nosotros vamos a la visita como Qué bueno. Muchas gracias, hermano. Siempre está latente el tema de la discriminación. Yo creo que la discriminación siempre vino desde un lugar, desde Europa occidental. Yo creo que ese complejo de superioridad, esa forma de mirar a diferente como inferior, siempre mirar de arriba hacia abajo, como decir, por ejemplo, ¿quién me puede decir estos pobres? No saben nada, son ignorantes. Yo creo que también, primeramente, cuando llegan los españoles, nos dividen en virreinatos y capillanías. Por último, en las nuevas repúblicas. Sobre todo Mendoza y toda la parte que pertenecieron a esta cultura del Tahuantinsuyo, todavía no han entendido que formamos parte de la misma nación. Cuando los hermanos, porque acá se clasifica por nacionalidades, esa clasificación de nacionalidades hay que borrar del mapa, porque las divisiones geográficas han puesto las nuevas repúblicas, los estados crecieron con esta ley, con la educación colonizadora en la lengua castellana, negando nuestras lenguas. Con la religión católica que forma parte también del Estado y es cómplice de los más de 100 millones de hermanos masacrados en este continente. Y por eso yo creo que ahora el tema de la religión, prefiero ser laico, pero yo creo que el Estado se tiene que separar. Basta de seguir alimentando a la iglesia, basta de seguir honrando a las vírgenes, hay que desprenderse. Entonces ahí entramos nosotros como mayores con conocimiento. Yo pertenezco al Consejo de Ancianos y Sabios del continente, de los 3 continentes. Entonces, en esto es que justamente nosotros hablamos con nuestra gente. Pero ¿cómo hacemos el tema de la descolonización? Nosotros estamos llegando en el Estado plurinacional por la ley comunitaria, por la forma de convivir con otras culturas. Lamentablemente, todavía, desde el derecho, los hermanos que estudiaron el derecho, todavía están con la ley romana, con el derecho a la propiedad. Nosotros tenemos la ley comunitaria, como era antes. Esa es una lucha que se da con el tiempo. Entonces, el hecho de mirar, hermanos mendocinos, de mirar como inmigrantes, como que vienen de otro país, cabe un error ahí. No me hagan creer a mí que yo soy extranjero de mi propia tierra, de mi propia nación, del Goya suyo. Nosotros estuvimos antes de que vinieran, nosotros no vinimos ni en carabelas, ni en barcos, ni en aviones. Siempre estuvimos aquí, con los hermanos Walker, con los hermanos Ramírez, todos estuvimos aquí. Entonces es una mala idea esa discriminación de mirar por nacionalidades. Yo creo que eso hay que romper. Nosotros desde la educación, desde el idioma quechua, nosotros esto lo metemos como una cucharita. Hay gente que entiende, hay gente profesional y no podemos mirar por las nacionalidades o por la cara. Pero los estados crearon tanto a la policía, a la gendarmería, a la prefectura, ¿no? Siempre por portación de cara. Parecería que no entienden la gente que los abuelos vinieron de Europa aquí, crearon acá su familia y no entienden que ellos son los verdaderos inmigrantes porque vinieron de otro continente. Nosotros no les criticamos eso. Acá fueron recibidos con los brazos abiertos, ahora que no se crean dueños de acá, de este continente. Pero que todavía los pueblos originarios no hemos sabido hablar de eso, nunca hemos criticado que se vayan a Europa, nunca. Desde los pueblos originarios no hay esa discriminación, gringo de miércoles, pero acá negro de miércoles. Entonces, ¿por qué eso? Desde la educación nosotros vemos, desde los docentes son culpables de esto, generaron ellos eso. Pero hay que cambiar. Entonces, hoy en día... Todavía en los cuadernos de la primaria, a pesar de que hay una gran reivindicación
cambiar. Hay que cambiar esa forma de pensar, esa forma de actuar, que todos somos hermanos. Todos somos, de alguna manera, bueno, entonces en este caso, cuando hablamos de inmigrantes, todos somos inmigrantes. Y lo peor de todo, siempre decimos, cuando no hay un reconocimiento a los pueblos originarios, un reconocimiento con sus derechos a las propiedades, con sus derechos en la educación, con sus derechos a su creencia, eso es lo que a nosotros nos causa un poco de dolor. Ellos sacaron leyes desde el artículo 75 de la reforma de la Constitución anterior. Por ejemplo, con el convenio 169 de la OIT, ahí empiezan que en todo el planeta los pueblos originarios que están en los estados, los gobiernos tienen que reconocer sus derechos. A partir de ahí se empezó en Argentina con la ley 23.302, en la cual decía el Estado tiene que apoyar a los pueblos originarios con la educación, con su creencia, con su espiritualidad. Ni la una ni la otra, son leyes incumplidas. Así que eso también es una lucha. Ahora con la ley 160.000, con el tema de tierra y territorio, también pasó lo mismo. Entonces, bueno, pero estas son cosas que el Estado tiene una deuda interna con los pueblos originarios. Así que, bueno, si no hay más preguntas, sí. Parte de la colonización que tenemos, que recién usted lo mencionaba, el seguir escondiendo muchas fiestas detrás de la Virgen de celebrar el Día de la Madre, celebrar el Día del Niño. Así es. Es parte de la colonización, justamente, y volver a esa raíz. Tenemos que descolonizar. ¿Cómo entran? ¿Qué consideramos, por ejemplo, los santos patronos y las santas patronas? Los españoles cuando trajeron, por ejemplo, en una comunidad, la Virgen del Carmen, los santos patronos dicen que esa Virgen es dueño de todo ese territorio. ¿Cómo va a ser dueño? Aparte, todos los santos no son de este continente, vinieron de Europa, todos los santos. Pero a nosotros, ¿cómo nos obligaron cada fecha que nacimos con el mismo santo patrono ¿cómo se llama?, del calendario gregoriano y con el nombre católico los han puesto? Yo no sé por qué me llamo Carmelo. Yo siempre, investigando, encontré la palabra Carmelo quiere decir la fruta de una viña, debe ser un racimo de uva, por eso me gusta la uva. Pero ¿qué tiene que ver mi nombre con un judío? Yo no soy judío, yo soy quechua. Pero ¿cómo se encargaron ellos de borrar nuestros nombres? Quedaron como apellidos, como, por ejemplo, quedaron como apellidos, como Quispe, Jorge, como Mamani, Choque, todos estos, nuestros abuelos, para que no se pierdan nuestros nombres, quedaron como apellidos. Muchos han sido también, por el tema de la discriminación, muchos se cambiaron de apellidos. Bueno, eso también. Bueno, eso yo creo que la penetración cultural de afuera son los que vinieron a destruir nuestras culturas. La verdad que primero, sí, cortamos. Bueno, ya no tenemos más tiempo, así que la última. Bueno, acá también es otro de los temas de la discriminación también en Bolivia existe. Entonces, lamentablemente, la descolonización tiene que ser en modo de forma en todos los lugares. Porque el hermano me habla en quechua, bueno, para que ustedes sepan lo que estamos hablando. Bueno, hermanos, no hay más tiempo, así que disculpen. Bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartir. Gracias. Gracias.